Acompáñame a Ezequiel capítulo 22, por favor, para que podamos ver dos pasajes que nos van a ayudar a entender por qué les digo que el Señor nos anda buscando. El Señor está buscando tu vida. El Señor anda buscando tu vida porque tiene un propósito contigo y lo tiene conmigo también. Dice la palabra del Señor en Ezequiel capítulo 22, versículo 30. Busqué a alguien que pudiera reconstruir la muralla de justicia que resguarda al país. Busqué a alguien que se pusiera en la brecha de la muralla para que ya no tuviera yo que destruirla, pero no encontré a nadie. Por eso ahora derramaré mi furia sobre ellos y los consumiré con el fuego de mi enojo. Haré recaer sobre su cabeza todo el castigo por cada uno de sus pecados. Yo, el Señor soberano, he hablado. Sin perder Ezequiel 22, versículo 30, acompáñame a Hebreos, casi al final de tu Biblia. Hebreos capítulo 12, versículo 25. Muchas veces escuchamos pasajes como este y decimos, el Señor está enojado. Y hay otros que dicen, por eso no me gusta el Dios del Antiguo Testamento, siempre estaba molesto. Y mira cómo habla, haré recaer sobre tu cabeza castigo y te consumiré. Esas cosas no nos gustan escucharlas. Y quiero que vayamos a Hebreos 12:25, que está en el Nuevo Testamento, y nos comprueba que estamos sirviendo al mismo Dios. Es el mismo Dios en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Pero Hebreos complementa perfectamente este pasaje porque nos muestra por qué Dios tiene que hablarnos así en determinados momentos de nuestra vida. Dice Hebreos 12:25, tengan cuidado de no negarse a escuchar a aquel que les habla. Entonces, ¿por qué Dios tiene que tomar decisiones tan drásticas? Porque no le hacemos caso. Porque no escuchamos al que nos habla. Muchas veces nos entra por un oído, nos sale por el otro, escuchamos el mensaje y ya a la hora no recordamos nada. Pero fíjese lo que dice aquí. Tengan cuidado de no negarse a escuchar a aquel que habla. Pues si el pueblo de Israel no escapó cuando se negó a escuchar a Moisés, el mensajero terrenal, ciertamente nosotros tampoco escaparemos si rechazamos a aquel que nos habla desde el cielo. Y dice el verso 26, cuando Dios habló desde el monte Sinaí, su voz hizo temblar la tierra, pero ahora Él hace otra promesa. Una vez más, haré temblar no solo la tierra, sino también los cielos. Eso significa que toda la creación será agitada, diga conmigo agitada, y removida, para que solo permanezcan, preste mucha atención, las cosas inconmovibles. Guarden su palabra, lo inconmovible versus lo que tiene brechas, porque esto nos va a servir mucho. Dice el verso 28, ya que estamos recibiendo un reino como inconmovible, seamos agradecidos y agrademos a Dios adorando con santo temor y reverencia. ¿Qué hacíamos hace un momento? Adorando al Señor. El Señor se goza en medio de la alabanza de su pueblo, que le reconoce, que le honra, que le busca, que sabe cuáles son las cosas inconmovibles en la vida. Pero el verso 29 nos conecta con Ezequiel 22:30, cuando vemos que la palabra del Señor dice, porque nuestro Dios, el tuyo, el mío, el que adoramos, es un fuego que todo lo consume. Nuestro Dios es un fuego que todo lo consume. Y si todo lo consume, lo único que va a permanecer es lo inconmovible. Aunque usted no diga amén. El Señor te anda buscando. Y es frustrante cuando tú y yo estamos en la casa y estamos buscando la llave que se perdió o estamos buscando algún artículo que no encontramos. Muchas veces se nos pierde la cartera, la llave del vehículo. Y cuando las cosas no las encontramos, ¿qué pasa? Nos agitamos, nos desesperamos, cambia nuestro humor.
Podíamos estar muy tranquilos, inmediatamente nos volvemos agresivos, nos llenamos de ansiedad y muchas veces tenemos que salir porque ya apremia el tiempo y no encontramos la llave. Y comenzamos a buscar culpables. Y tú que siempre me mueves las llaves y que la cartera yo siempre la dejo en el mismo sitio. Y lo más frustrante todavía es cuando vamos al pantalón anterior y ahí está la cartera o está la llave. Que uno pues ya baja las escaleras o se acerca a la puerta y la esposa te pregunta, ¿lo encontraste? Sí, vámonos rápido. Nos queremos ir rápido para no decir dónde estaba. Y todo el camino, ¿pero dónde estaba? Olvídate de eso. ¿Pero que dónde estaba? En el bolsillo. Porque cuando no encontramos algo nos frustramos, nos desesperamos. Quizás hoy tú estás buscando algo en tu vida, algo que se te ha perdido. Puede ser que sea físico, algún trabajo, algún proyecto, dinero. Has perdido dinero, has perdido relaciones, has perdido el amor en tu matrimonio. ¿Quién sabe lo que tú andas buscando que se te ha perdido? Y eso nos llena de ansiedad. Eso nos quita el gozo y la paz. Y nos desesperamos. Pero Dios en esta mañana nos enseña que Él también nos está buscando. Que Dios anda buscando hombres y mujeres que le busquen, que le sirvan, que le conozcan. Y nos enseña cómo nosotros podemos perfeccionar esa búsqueda de lo que sentimos que se nos ha perdido. Él también anda buscando personas responsables, personas espirituales. Y fíjese lo que Él nos dijo en Ezequiel 22, que no encontró a nadie. No encontró a nadie que reuniera esas características que Él andaba buscando en las personas. Y para esto debemos entender qué estaba pasando con el pueblo. Si vamos al contexto de Ezequiel 22, igual visitamos lo que está sucediendo con Hebreos 12, nos vamos a dar cuenta que las características eran similares. ¿Qué estaba pasando con el pueblo? Ellos se habían desenfrenado, se habían envuelto en pecados detestables, idolatría, desobediencia, burlas, maltratos, cosas obscenas, violaciones, adulterio. Hasta habían sicarios en medio del pueblo. La maldad estaba avanzando de manera avasallante y Dios decide ponerle un alto. Dios decide ponerse en el medio y decir, no más contaminación espiritual, no más pecado, no más avance de la maldad. Y lo que muy bien nos enseña el Señor en este pasaje es que la maldad no solamente está en la iglesia, también está en la casa, en el lugar donde nosotros trabajamos, entre los amigos. Y esa maldad no se manifiesta porque sí, porque muchas veces decimos, pero ¿de dónde sale tanta maldad? ¿Por qué el amigo me traicionó? ¿Por qué la esposa me dio la espalda? ¿Por qué sucedió esto, aquello? ¿Por qué los hijos son desobedientes? Y la Biblia enseña muy claramente de dónde surge, se promueve y se establece la maldad de nuestra vida. Y esto sucede, como nos dice Ezequiel 22, 27, desde arriba hacia abajo. ¿A qué me refiero? Desde el liderazgo. Ezequiel 22, 27 dice, tus líderes son como lobos que despedazan a sus víctimas. En realidad destruyen vidas a cambio de dinero. Y tus profetas los encubren dando falsas visiones y predicciones mentirosas. Dicen, mi mensaje proviene del Señor, soberano. Cuando en realidad el Señor no les ha dicho ni una sola palabra. La maldad viene de arriba abajo. Se segrega por toda la sociedad, en todo el ambiente en el que nos encontramos. Y debemos hacer memoria de lo que dice Oseas capítulo 4, versículo 9. Tal el sacerdote, tal el pueblo, dice esta versión. Y lo que hacen los sacerdotes, el pueblo también lo hace. Lo que hacen los gerentes, el pueblo también lo hace. Lo que hacen los padres, también los hijos lo hacen. Lo que hacen los líderes en la iglesia, también los hacen los demás compañeros, los demás hermanos, miembros de la iglesia. Es una cadena. Y esta contaminación espiritual no va a detenerse hasta que no entendamos qué es lo que Dios anda buscando,
qué es lo que Dios dice que no ha encontrado, para que nosotros podamos identificar si hoy somos nosotros esas personas que Dios anda buscando y si estamos nosotros en la brecha, si estamos nosotros parados donde Dios nos quiere, como padres, como gerentes, como compañeros, como personas de influencia. Debemos entender esto, que así como es el sacerdote, así mismo es el pueblo. Por eso Dios dice, los líderes de esta iglesia han contaminado mi pueblo. Por esa razón es que yo voy a enviar esas consecuencias para detener el avance, el desarrollo, el establecimiento de estas cosas que no me agradan. Y tú y yo no podemos participar de estas situaciones. Como padres, como ministros, como gerentes, como hombres y mujeres de influencia, tenemos que manifestar lo que Dios quiere que nosotros recibamos, que entendamos que de arriba hacia abajo podemos bendecir y se puede detener este desenfreno, estos pecados detestables, esta idolatría que está entenebreciendo el corazón de las personas que están sin Dios. Dios anda buscando personas diferentes. Dios anda buscando personas que no participen de estas cosas. Dios dice, yo ando buscando hombres y mujeres que reconstruyan la muralla de justicia. No murallas de división, sino más bien murallas de protección. Los padres tienen que construir esas murallas de protección para cuidar a sus hijos espiritualmente, físicamente, moralmente, emocionalmente, espiritualmente, todas las áreas de nuestra vida. En tu trabajo tú tienes que construir esos muros de justicia para que el que te encuentras. Tú tienes que construir en la iglesia esa muralla de justicia que mantenga las cosas en orden, en el orden que Dios las quiere. Porque si hacemos caso omiso, ¿qué dice el Señor muy claramente? Yo traigo consecuencias, cuidado, para aquel que no escucha lo que yo he hablado. Aquellos que hacen caso omiso a mi palabra. El pueblo lo hizo con Moisés y no crean que ustedes se van a escapar si no me hacen caso. El pueblo no escuchó a Moisés, pero ustedes a quien están ignorando es a Dios. Y por eso es que debemos tomar con mucho cuidado este mensaje que el Señor quiere que nosotros tratemos. Por eso al inicio te dije, presta atención, porque hay una palabra muy importante de Dios para nosotros. Dios habló, Dios anda buscando, pero estas personas no aparecieron. ¿Por qué no aparecieron? Porque estaban ocupadas en sus trabajos, en sus cosas, en sus situaciones. No tenían tiempo, porque estaban dedicando tiempo a otras cosas. No podían compartir con Dios, porque habían decidido compartir con otros. ¿Y sabes qué sucedió? Lo que dice Romanos 1:25. Cambiaron la verdad acerca de Dios por la mentira. Y así se rindieron culto y se sirvieron a las cosas que Dios creó antes que al mismo Creador, quien es digno de eterna alabanza. Amén y amén. Eso es lo que sucede, que cuando nosotros decidimos ocuparnos en nuestro trabajo y no nos ocupamos en las cosas de Dios, que cuando nosotros dedicamos tiempo a otras cosas que no tienen nada que ver con nuestro crecimiento espiritual y la construcción de murallas de justicia para bendecir nuestros hogares, los lugares donde nos desenvolvemos, lamentablemente Dios se sale de ahí, Dios se aleja, porque nosotros nos hemos alejado de Él. Hemos cambiado la verdad por la mentira. Hemos decidido rendir culto y servicio a las cosas creadas antes que al mismo Creador. Hemos decidido adorar el trabajo, adorar la familia, adorar la casa, las pertenencias, las posiciones, las posesiones. Hemos decidido adorar cuanta cosa se nos llega a la mente antes que rendir el corazón al único Dios verdadero que provee y da la capacidad para que tengamos todo lo que necesitamos. Dios anda buscando personas diferentes que estén en la brecha de nuestra fe,
en la brecha de nuestro matrimonio, en la brecha de nuestros hijos, de la vida de nuestros hijos, en la brecha de nuestra iglesia, en la brecha de nuestro trabajo. Personas que estén en la brecha de sus amistades. Estas son las situaciones o condiciones en las que vemos irregularidades, heridas, cuando vemos que las relaciones se comienzan a afectar. Si vas al diccionario, una brecha es un lugar donde hay una hendidura, donde se ha producido una ruptura. Y esa edificación está comprometida. Es un espacio a través del cual se pueden penetrar las murallas. Y Dios está diciendo, no podemos descuidar las brechas. Los padres tienen que estar en la brecha de la vida de sus hijos. Cuando vemos a nuestros hijos flaquear en un área de su vida, los padres tienen que pararse en esa brecha y decir, por este espacio no va a pasar la voluntad del enemigo, la voluntad de este mundo. Yo me paro aquí en el nombre del Señor en esta situación. Y no voy a dejar deshabilitado, abandonado mi posición como padre. Las esposas cuando asumen la posición de esposas en sus matrimonios y dicen, yo me paro en la brecha de mi matrimonio para que no sea más afectado. En ese lugar donde tu matrimonio se ha debilitado, en ese lugar donde ves que la fe se ha debilitado, es una brecha. Antes oraba y ya no oro, antes leía y estudiaba la palabra, antes iba a la iglesia y ya no voy, esos son brechas. Antes llegaba temprano al trabajo, ya llegó a la hora que quiero, esos son brechas. Y Dios dice, tú tienes que pararte en la brecha, tú tienes que solidificar tu vida, tú tienes que corregir las cosas que no andan bien. Porque cuando el ejército tiene una brecha y la descuida, es derrotado. Cuando la estructura tiene una brecha y no se atiende, se desploma. Asimismo, nuestra vida, nuestros hijos, nuestro matrimonio, nuestras relaciones, nuestro ministerio, cuando tienen brechas, si no nos ponemos en esa brecha y la atendemos, fracasamos. ¿Sabes cuál es el gran problema en nuestra vida? Que sabemos cuáles son las brechas, pero no hacemos nada. Creemos que se van a sellar solas, que se van a atender solas, que son cosas así. Usted sabe que a veces vemos una filtración en la casa y decimos, ese vicio de construcción, pero no hacemos nada. Y lo dejamos ahí y lo rapillamos un poquito, lo cortamos un poco, le lavamos la cara y creemos que así se resolvió. Tarde o temprano vuelve la misma mancha. Eso mismo pasa en el corazón de tu hijo, eso mismo pasa en el corazón de tu hija. Eso mismo pasa en el corazón de tu esposa. Si la sacaste para tapar un poquito el problema, no vas a solucionar nada. Si sacaste a tu hijo para solucionar supuestamente el problema, es como si le hubiese dado una mano de pintura a una pared agrietada. Dios quiere que tú te sientes, evalúes qué es lo que está pasando. Y si tienes que derribar esa pared y volverla a levantar, lo hagas porque es una brecha. Y tarde o temprano va a ceder. Esa columna va a ceder. Esa situación en la vida de tu esposa, en tu vida va a ceder. Y va a comprometer tu estabilidad. Dios quiere personas preparadas. Dios quiere personas atentas. Dios quiere personas listas que puedan cumplir su voluntad en todo tiempo. Dios quiere personas que entiendan que esto es delicado, lo que estamos hablando. Dios quiere que nosotros veamos que la vida de nuestros hijos es importante y que no podemos quedarnos sin hacer nada. Que si hemos detectado que no estamos orando, es una brecha. Que si hemos detectado que nos hemos alejado en el matrimonio, eso es una brecha. Si Dios te ha hablado algo y tú no estás haciendo nada, es una brecha. Y el enemigo viene y se mete por ahí y comienza a dañar, a destruir, a matar todo lo que Dios ha venido logrando en tu vida. Todo por lo que te has esforzado, todo por lo que has luchado, se viene abajo, se destruye. Porque la Biblia dice que el adversario de nuestras almas quiere hurtar, matar y destruir. Que se destruyan las estructuras, que se caiga la casa, que todo se venga abajo. Muchas veces estas brechas son provocadas, por ejemplo, por el tiempo.
¿A qué me refiero? Pasa el tiempo, tenemos 12 años, 15 años de matrimonio y lo usual, lo cotidiano, va adormeciendo la relación y eso trae brechas en el matrimonio. Los hijos van creciendo y vamos entendiendo que ya no tienen necesidades, que ya no nos necesitan como antes. Y les damos supuestamente libertad. Y eso no es así. Dios dice, yo soy tu padre. Y hay algún momento en el cual yo no voy a necesitar a Dios. Eso no va a pasar nunca. Yo siempre voy a necesitar a mi padre. Por eso Dios dice, yo soy tu padre. Cuando tú vayas a mi presencia, te tienes que acercar de la siguiente manera. Padre mío que estás en el cielo. Dios quiere que le conozcamos como Padre. Pero pasa el tiempo como hijo de Dios. Ya voy descuidando la oración, descuidando la lectura de la palabra, descuidando mi asistencia a los servicios. Y el tiempo va adormeciendo mi vida. Y esa es una de las causas de las brechas. Los golpes. Esposas, esposos que han sufrido golpes, hermanos en el ministerio que han sufrido golpes, y esto crea brechas, espacios, debilidades, contratiempos en el camino. Hay otra cosa que produce brecha y es el abandono. Cuando tus hijos son descuidados, cuando el compañerismo es descuidado, cuando el ministerio es descuidado, vienen las brechas y se presentan y no nos damos cuenta porque no estamos atentos. No sé si te pasa que hay una zona de la casa que tienes tiempo que no visitas. El área de servicio o debajo del fregadero, en la habitación, en la cocina, perdón. Son áreas que regularmente no buscamos reconocer. Y cuando por alguna razón andamos buscando algo que no encontramos, nos damos cuenta que la pintura está desgarrada, que hay un gotero, que la madera está a punto de quebrarse. Y eran cosas que habíamos descuidado por el tiempo, por el abandono, por la costumbre. Asimismo hay áreas en nuestro matrimonio que vamos descuidando y no nos damos cuenta que están siendo comprometidas. La mala construcción provoca brechas. Hablábamos de esos vicios de construcción. Cuando hay algo que no se construye bien, tarde o temprano se manifiesta. Cuando tu matrimonio no se está construyendo sobre la roca, tarde o temprano se va a agrietar. Cuando tu vida espiritual no está construida sobre la roca, tarde o temprano se va a agrietar. Cuando tus amistades no construyen su relación, ni ministerialmente se construye ese ministerio sobre la roca que es Cristo, tarde o temprano se va a dañar, se va a afectar, se va a agrietar. Y otra cosa es el descuido, que es una de las razones principales. Descuidamos los hijos, descuidamos las relaciones, descuidamos el ministerio, lo descuidamos todo. Y Dios nos hace una pregunta en esta mañana. ¿Qué tú deseas? ¿Bendición o consecuencia? ¿Qué tú deseas? ¿Bendición o destrucción? Nadie va a decir aquí destrucción, Señor, destrúyeme. Nadie. Nadie llega a ese punto, pero con nuestras actitudes es lo que le estamos pidiendo al Señor. Con nuestro descuido, con nuestro abandono, le estamos dando oportunidad al enemigo de nuestras almas que use nuestras brechas. Y si nos sentamos a pensar, nos vamos a dar cuenta, mira, es cierto. Yo he notado cosas en mi vida espiritual que no he atendido. Yo he notado cosas en mi matrimonio que no he atendido. Me he dado cuenta que en la iglesia no estoy sirviendo como antes y lo he desatendido. Me he dado cuenta que tengo mucho que no hablo con tal o cual amigo. Lo he abandonado. Eso crea brechas. Y Dios quiere que entendamos que hay pensamientos, relaciones, amistades, programas de televisión, cosas que estamos consumiendo que provocan que esas grietas cada vez sean más grandes. Y luego no se puede salvar el edificio, se tiene que demoler, se tiene que destruir. Hace un momento le decía, Ezequiel 22 nos habla de brechas,
Pero Hebreos 12 nos habla de lo inconmovible. Lo inconmovible es lo que no se altera con el tiempo. Eso es lo inconmovible. Por ejemplo, el reino de Dios es inconmovible. La obra de Dios es inconmovible. La voluntad de Dios es inconmovible. El amor de Dios, cantábamos hace un momento, no tiene límites, es inconmovible. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Ahora yo quiero hacerte una pregunta. Quizás hoy tú tienes muchas cosas, un matrimonio, una relación, un trabajo, posesiones, posición, fama. Tú te sientes bien posicionado. Entiendes que estás en buen camino, que estás caminando bien, que las cosas se te están dando. Quizás te sientes así. Y si hacemos una evaluación, nos vamos a dar cuenta que quizás es cierto. Ahora yo quiero preguntarte, ¿cuáles de esas cosas de las cuales hoy tú te sientes orgulloso son inconmovibles? ¿Cuáles de esas cosas a las cuales tú le has dedicado tu vida, tu atención, tu esfuerzo, son inconmovibles? ¿Cuáles de esas cosas por las cuales hoy tú te estás esforzando, como dice el diccionario, son cosas que el tiempo no las altera? Porque puede ser que ciertamente tengas muchas cosas, pero quizás no te has dado cuenta que al mismo tiempo no tienes nada. Porque al fin y al cabo Dios dice, yo soy fuego consumidor y lo que no es inconmovible, se quema, se desvanece, se destruye. Pero si tu vida, tu matrimonio, tus relaciones están fundamentadas, construidas sobre lo inconmovible, entonces estás invirtiendo bien tu tiempo, tu relación, tu capacidad. Yo le preguntaba al Señor, ¿por qué este mensaje? Llegó a mi mente, no en esta semana, hace varias semanas. Lo anoté en mi móvil y venía meditando en Ezequiel 22:30. Cuando me senté el jueves, lo primero que hice en mi pantalla fue colocar el verso. Y lo leí, lo releí, lo volví a leer, le pasé colores, rayitas, sombré, puse cursiva, analicé, oré, pensé sobre ese pasaje. El Señor pues me dijo, mi reino es inconmovible, las cosas de este mundo son pasajeras. Y todo lo que iba entendiendo de ese análisis es lo que yo le acabo de transmitir a todos ustedes. Pero hay algo, yo le decía, Señor, este mensaje, esta realidad que tú y yo acabamos de desglosar, todo esto que acabamos de analizar bíblicamente, debe tener un propósito. Y yo quiero que tú me muestres ese propósito. Y por eso tuve que combinar Ezequiel 22:30 con Hebreos 12:25. Porque el Señor nos está diciendo, el pecado y la maldad destruye, definitivamente. Mi propósito provoca sanidad y bendición, prosperidad, desarrollo, avance. Ahora hay algo muy importante. Si tú no prestas atención a lo que yo te estoy diciendo, tú no vas a ver resultados. Pero algo todavía más importante es lo siguiente. Las cosas, y esto es un mensaje de Dios para tu vida. Esto es un mensaje de Dios directamente para todos nosotros en este día que estamos escuchando esta palabra. Las cosas serán conmovidas. Quiero que sepas que nuestra vida será puesta a prueba. Y desde ya estamos a prueba. Y yo te estoy diciendo esta palabra porque todo lo que tú has hecho en Dios y todo lo que Dios ha construido a través de ti va a permanecer. Pero todo lo que en tu vida has logrado y forjado con esfuerzo,
pero que es de carácter perecedero, desaparecerá, dejará de ser y lo perderás. Por eso Dios está buscando personas para que no sufran la consecuencia de la destrucción producto del abandono, del descuido, de la dejadez, del desánimo, del pecado oculto. Dios anda buscando personas en quien depositar su favor, edificios sólidos que puedan sostener. Nadie se muda en una casa que le dicen, mira, está a buen precio, te la vamos a dar en una muy buena condición, pero tiene estas grietas, no pises muy duro ahí, que eso en cualquier momento cede. La cocina es muy amplia y muy bonita, pero hemos notado que siempre hay un olor a gas, o sea que en cualquier momento esto explota. Y tú dices, ah, sí, la tomo. No, claro que no. Nadie invierte su tiempo, sus recursos, ni pone su confianza en algo agrietado. Dios no va a hacer la diferencia. Dios te está diciendo a ti y a mí en este día, yo estoy buscando personas cuyas vidas sean resistentes, que si han notado una brecha, se han colocado en esa brecha, han corregido esa dificultad, no han dejado ese espacio sin atender. Dios anda buscando personas que tienen su mirada puesta en lo inconmovible, no en lo perecedero. Hay matrimonios en este lugar, matrimonios que nos pueden estar escuchando por las redes, que lamentablemente han construido sus relaciones en lo perecedero, en cosas vanas, ficticias, en propósitos humanos, relaciones forjadas con un fin lucrativo, con un fin equivocado, no por amor, no por convicción. Tarde o temprano, esa relación cede. Negocios, ministerios basados en emociones temporales, tarde o temprano, eso cede, se destruye, se viene abajo. Pero cuando tu vida, tu relación, la vida de tus hijos, tus proyectos, tú los construyes sobre el fundamento inconmovible, no importa la tormenta que venga, no importa la dificultad que enfrentes, va a permanecer firme. Y Dios nos está diciendo en esta mañana, tu vida será puesta a prueba. Ay, pastor, yo no quiero escuchar esos mensajes. Yo no voy a decir amén a eso porque eso no me gusta. Pero la Biblia dice que ciertamente si Dios nos ama, nos tiene que disciplinar. Y nuestras obras tienen que ser sometidas a prueba. Todo el que construye, prueba. O usted llama a alguien que le monte una llave y no la abre a ver si está echando el agua. No, está bien, déjela ahí, yo después verifico. No, ábrala, ciérrele y ábrala. Ciérrele y ábrala muchas veces. Porque uno quiere que funcione. Y que funcione bien. Dios quiere que nuestras vidas estén funcionando bien. Dios anda buscando personas que construyan. Y si es necesario que reconstruyan muros de justicia para proteger sus hogares. Dios anda buscando personas que estén en la brecha, que detectan las debilidades y dicen, aquí yo tengo que ocuparme de esto. Esto no anda bien, Dios me ha hablado que esto no anda bien, yo tengo que ocuparme. Matrimonios que tienen que sentarse y tienen que hablar y poner las cosas claras y decirle, esto es una brecha. Si no hay comunicación, llámelo por su nombre, tú y yo no hablamos. Si no hay un buen trato, tenemos que llamarlo por su nombre. Si no hay una buena intimidad, esto tiene que llamarse por su nombre. Aquí las cosas no están funcionando, tenemos que atenderlo porque eso es una brecha. Con la amistad que te está produciendo dolor, tú tienes que sentarte y hablar las cosas claras. Esto es una brecha. En el ministerio, tú tienes que asumir la responsabilidad y decir, esto es una brecha. En los noviazgos, en las relaciones, tenemos que poner y llamar las cosas por su nombre. Si Dios te ha hecho gerente, Dios quiere que tú entiendas que tal el sacerdote, tal el líder, tal el pueblo, tal la empresa.
¿Usted quiere conocer a un líder? Pues vaya y observe el ambiente y se va a dar cuenta. Por eso es importantísimo que tú y yo estemos ocupados en las cosas eternas, en las cosas inconmovibles. Ahí donde está, yo te invito a que cierres tus ojos por un momento, porque Dios nos está hablando de cosas inconmovibles. Y posiblemente tu relación tiene que producir un cambio. En tu relación se tiene que producir un cambio. En tu forma de servir a Dios. En la manera en la que te has estado conduciendo delante de Dios. Muchas veces nosotros nos acomodamos. Nos acomodamos y nos comprometemos, el tiempo no nos da. Tenemos muchos frentes, cosas reales, no dejamos de reconocerlo. Dificultades en el trabajo, dificultades en la familia, personales, cosas que nos distraen. Y puede ser que el 70, 80%, siendo conservadores, de las cosas a las que tú le estás dedicando tiempo son cosas perecederas. Posiblemente lo que hasta este día ha estado alterando tu fe, tu matrimonio, la relación con tus hijos, no son cosas inconmovibles. La Biblia dice que las bendiciones del Señor enriquecen y no añaden tristeza. Nadie ocupado en las cosas de Dios anda triste, ni distraído. Nadie ocupado en las cosas de Dios anda sin tiempo. Ninguno de nosotros tiene una agenda más ocupada que la de Dios. Y el Señor se sentaba a esperar las personas. Lo buscaban de noche y lo encontraban. Lo despertaban y lo encontraban dispuesto. La samaritana estaba al mediodía cuando uno dice, no, yo no estoy para nadie. Ahora hora de comida, hora de descanso. Pues el Señor se sentó a esperarla. Porque todo aquel que está haciendo las cosas en orden siempre tiene tiempo. Siempre tiene una buena voluntad, siempre es amoroso. Siempre tiene un propósito claro, siempre sabe hacia dónde va. Siempre sabe lo que tiene que hacer. Y aun cuando no sabe, siempre sabe a quién acudir. Tu vida está bajo prueba, bajo ataque, tu matrimonio, tu trabajo. Aún el que dice que esté firme, dice la Biblia, cuide que no caiga. Tú sabes muy bien que las cosas que hoy son, mañana dejan de ser. Pero tu vida y mi vida no debe depender de las cosas que son y mañana dejan de ser. Tu vida y mi vida no tiene que ser afectada por el temor de lo que pueda suceder mañana. Porque en todo tiempo el amor de Dios, el cuidado de Dios está con nosotros.